Bienvenidos a Viviendo con un Bulldog Francés, el podcast de bulldogfrancesecuador.com. Hoy les vamos a contar cómo fue nuestra experiencia con la primera camada de Bulldog francés y cómo fue el proceso en el que acompañamos a Mitra, nuestra perrita. Primero que nada, Mitra estaba desparasitada para cuando esto sucedió. Estaba preñada, lo que hicimos fue llevarle al veterinario, pues la revisaron, estaba todo bien. Pero viene la experiencia de cómo es estar con una perrita de estas preñada. Sí, algo que hay que destacar es que es un secreto a voces que el Bulldog francés no lleva a la vida a sus cachorritos por un proceso de parto normal, sino que en un alto porcentaje, si es que no es el 100%, lo hacen a través de una cirugía o de una cesárea como tal. Claro, justamente ese era los comentarios que recibíamos de todas las personas a las que consultábamos, ¿no? Nos decían que no, que esta raza de perros no puede dar a luz, no puede parir normal, que de ley nos toca ver un veterinario, que teníamos que fijar el precio y todo lo que viene por delante. Sí, porque además algo que es importante es que la tarifa de una cirugía de estas no es estándar, varía dependiendo de la ciudad, varía dependiendo del centro veterinario en el que estás. Uh-huh. Entonces siempre es importante que puedas ya negociar esto con tu veterinario, tener establecido tarifas. En nuestro caso pues tuvimos una tarifa plana en el cual acordamos ya un precio por la cesárea y que incluía los chequeos prenatales, los ecos y demás. Sí, bueno, comía normal, jugaba normal, ella tenía tremenda barriga y en cada eco que le llevamos a hacer, por ejemplo, nos decían son 3 cachorritos y luego eran 4 y luego eran 5, pero tenía tremenda barriga y ella jugaba como que sin nada, entonces nosotros sí nos preocupábamos porque decíamos tal vez se le vaya a adelantar o tal vez le podía dar un golpe de calor y preñada, Dios mío, no sabíamos qué podría pasar. Cosa de que cuando ya estaba cerca de sus días de parir, nos fuimos al parque y como siempre llevamos a nuestros perros, pero en este caso a ella no la llevamos porque estaba con tremenda barriga, ¿no? Entonces para evitar que le dé algo o que coja algún bicho ahorita justamente que estaba cerca de parir en el parque y luego con sus cachorros se vaya a complicar, decidimos no llevarla, pero se nos partió el corazón porque no llegábamos ni a la esquina y ella lloraba, pero gritaba como que quería decir por favor, no me dejen. Sí, parecía que quería hablar ya. Sí, qué pena. Bueno, la cosa es que esa es una de las grandes experiencias que hemos tenido. También se antojaba, por ejemplo, veía algún pollo por ahí y se lo quería comer y ella no tenía ese tipo de reacciones, pero cuando estuvo preñada sí. Entonces parece mentira, pero ellos también se antojan. En este caso las perritas. Así que llegó el día y nos dimos cuenta porque el veterinario, ya la habíamos llevado porque ya tenía una especie de reacción de que quería esconderse, de que quería una madriguera. Así que el veterinario nos dijo que mientras ella no boteó un poquito de leche por las tetas, no le podíamos hacer la cesárea. Porque nos decía que a ella se le podía secar la leche si es que le hacía la cesárea antes de. Quizá también ahí es importante destacar que hay como mitos alrededor de esto, ¿no? Y teníamos un amigo en Guayaquil que nos decía, es que mírale la barriga, si ya está en punta, ya Sí. Casi al suelo es porque ya está lista. El veterinario nos decía, no, es que le presionas una de las tetitas y si sale leche es porque ya está lista. Luego también nos decían que no, que esperemos a que bote este líquido como de fuente, que significaba que estaba lista. Nosotros además abrumados con toda esta información, era la primera vez que íbamos a pasar por un proceso de estos, más nerviosos que Mitra además. Sí. No sabíamos qué hacer, había muchos mitos alrededor de esto. Nos decían también que tomemos la temperatura, que eso nos iba a dar un buen indicio de cómo estaba ella. Es verdad. Pero no, al final creo que fue más instinto de Mitra. Ella buscó, esa noche ya no quería entrar a la casa, quiso y fue a hacer un huequito y empezó ahí a formar ella como su propia madriguera, como tú decías. Y para nosotros ya esa fue la señal.
Claro, y hay que, o sea, nosotros ya le teníamos preparada su paridera. Aquí adentro, dentro de nuestra casa, le teníamos preparada. Incluso nos decían, entre tantas cosas, también nos decían que teníamos que irla acostumbrando días antes, llevándola, echándola ahí, quedándonos un ratito ahí para que ella asocie que era ahí donde ella tenía que parir, o que ella iba a venir después de su cesárea y quedarse en ese lugar. Bueno, todos estos procesos que nos decían que veamos su comportamiento, tratábamos de ver y de identificar y también de tratar de ayudarla, ¿no? Pero no es fácil, porque además, como digo, había tantos de estos mitos que nos decían que pues nada, llegamos al día cero, ese día Mitra ya buscó su madriguera afuera, hablamos con el veterinario, nos dirigimos hacia el centro veterinario ya para que le revisen, porque me parece que días antes habían previsto que faltaban como 3 días más, me parece. Sí. Ajá, no recuerdo exactamente, pero el hecho es que le revisaron y previo a esto pues me pidieron que la ponga sobre la mesa y al revisar le hicieron el eco y todos los chequeos y pues nos indicaron que ya le tenían que intervenir. En ese momento ya le inyectaron el sedante y Mitra se empezó a desvanecer. Por primera vez perdíamos de vista a Mitra y la perdimos de vista por alrededor de 1 hora y media. Tal vez fue menos, pero para nosotros pues fue bastante tiempo, se nos hizo una eternidad allá afuera. No sabíamos qué estaba pasando. Repito, era la primera vez que pasábamos por un proceso de estos. Sí. Para nosotros creo que era habitual ver que los perros parían y ya. Claro, ellos hacían su proceso solos. Aparte eran las 12 de la noche. Salimos de ahí como 1:30 de la mañana hasta llegar a la casa. Bueno, la acomodamos en su paridera. Pero la dejamos sin los cachorros. Sí. Sí, porque ella aún estaba torpe por el tema de la anestesia. Sí. Intentaba levantarse, estaba desesperada por acercarse a los cachorros, pero pues por el riesgo de que los aplaste y demás, ellos estaban aparte, muy cómodos, estaban calientitos, y esa noche pues no durmieron con Mitra. Claro, es importante más que nada ver que el animal está pasando por un proceso que no es normal y no es natural para ellos, entonces tenemos que tener cuidado tanto con ella, en este caso porque está cosida, y con los bebés porque los puede lastimar en su desorientación que está en ese momento, ¿no? Entonces, sí, la verdad fue una noche bastante larga. Tuvimos que estar pendiente tanto de los cachorros porque tienen que comer, creo que enseguida. Sí. Mitra no les quería dar de comer. No. O sea, bueno, yo creo que ella no es que no quería, pero es que además ella no sabía qué hacer. Sí, justamente. Ella no sabía qué hacer, nosotros no sabíamos qué hacer. Era primeriza, éramos primerizos. Todos éramos primerizos. Al día siguiente yo tuve que pedir permiso en el trabajo algunos días como para quedarme acá y ayudarle a que los cachorritos agarren cada una de sus tetitas y pues empiecen a alimentarse. Al día siguiente, después de varios intentos fallidos, se logró. Los cachorros empezaron a comer. Mitra ya estaba tranquila, estaba ya correctamente orientada, ya había pasado todo el efecto. Aún tenía dolor, pero ella se quedaba quietita para que sus hijos coman. Sí. Bueno, después de esto ella ya se quedó, como dices, ¿no? Se quedó quieta, les dio de comer, estaba pendiente, incluso no quería salir de su lugar, no quería ni comer. Nos tocó darle de comer ahí junto a sus cachorros, pero linda, o sea, ellas también tienen un proceso, puedo decir que se malcrían, porque por querer estar con sus hijos, ellos no evitan irse lejos de ellos. Por ejemplo, Mitra ya de lo que sabía hacer sus necesidades afuera, en el patio, las empezó a hacer aquí adentro por no alejarse de sus hijos. Sí. Entonces eso también fue otra cosa que nos tocó pasar con ella cuando parió. De ahí que tocaba estar pendiente de que sí les daba, que sí tenía leche, que cómo teníamos que alimentarla a ella para que genere leche. Todos estos consejos nos daban. Entonces no es como que, justamente como dices, un proceso en el que los perritos están acostumbrados solamente a dar a parir. Claro, como en un proceso automático. No, más bien acá incluso recuerdo que pues nos habían aconsejado que el alimento no había que variarlo entre la gestación y la lactancia y que tenía que ser el mismo alimento. Entonces, bueno, como meses antes ya habíamos cambiado el alimento para todos y todos estaban comiendo Taste of the Wild de salmón, pues Mitra se mantuvo con esa dieta
Y salvo que ella meses antes le cambiamos a comida de cachorro, ¿te acuerdas? Les cambiamos a comida Sí, de... claro. Ella tenía comida de cachorro y pues los otros tenían comida de adulto. Sí, nos recomendaron esto porque la comida de cachorro tiene más... Mayor proteína. Sí, y esto le iba a ayudar tanto al desarrollo de sus cachorros como a ella para que no se desgaste, se podría decir. Y sí funcionó porque ella nunca se nos flaqueció, o ¿cómo se dice? Sí, o sea, no, digamos que ella no llegó a ninguna desnutrición, siempre tuvo buena leche, siempre estuvo bien. Ajá. Ellas pasan por un proceso de descalcificación, me parece que es el término, pero pues Mitra lo sobrellevó bastante bien. Lo que sí, ella se manchó, ¿te acuerdas? Le Sí, su cambió el color, sí, color le se hizo cambió. más negra, luego se hizo más blanquita. Aparte se le cayó el Sí. pelo. Toda una lástima quedó la pobre Mitra. Pero ella feliz con sus perros. Luego también tocó ver que ya no les llenaba la leche de Mitra, entonces tocó comprar una fórmula, darles de comer. Sí, que igual tenía que ser una fórmula como específica para ellos. Y era esta leche Svilac, que es leche de cabra, que se les da a los bulldogs. Y bueno, luego igual preparar esta fórmula la teníamos que preparar todos los días, darles a los cachorros. Y luego también hay etapas de esta leche, entonces tienes que cambiar luego a otra leche. Aparte de todo, Mitra quería que le demos esta leche. Sí. Ella quería quitar a sus hijos esta leche, o sea, ella quería tomarse esa leche, creo que era rica, y ella les quería quitar. Entonces, como para concluir este episodio, es importantísimo tener en cuenta cómo es el proceso de gestación y el proceso de parto de un bulldog francés. No es un proceso normal, no puedes dejar a tu perrita a su suerte esperando a que en modo automático, por su instinto animal, dé a luz a sus cachorros, los críe. Que hay casos en los que puede pasar, pues sí, puede pasar que hay perritas que son más grandes y tienen la posibilidad de dar un parto normal, pero son muy pocas las posibilidades. Justamente el veterinario nos decía que mientras más cachorros, más facilidad hay de que el animal pueda dar a luz normal, porque el cachorro no se llega a ser muy grande. Son pero más pequeñitos. Mientras menos cachorros tenga la perra, en este caso, el cachorro se desarrolla más, por ende se hace más grandecito, y como ellos son cabezones, no logran dar este ciclo como debería ser. Correcto, pero también hay que recordar lo que decía hace un momento. Un alto porcentaje de perros de esta raza pues nacen a través de una cesárea. Conocimos una camada de 8 cachorros que igual tuvieron que nacer por cesárea. Ah, claro, sí. Entonces pues tampoco es una regla de oro esto de que más cachorros pues son más pequeños. Tampoco es tan así. Hay que tener igual cuidado con este tema. Es importante el tema de la alimentación, también no cambiar, procurar preparar a la perra meses antes. Y pues no cambiarle durante la lactancia o previo a esto, porque pues esto puede provocar cambios principalmente en la lactancia, porque puede alterar a los cachorros y les genera gases. Sí, les genera gases y eso los mata. Y los mata en algunos casos y es penoso porque, a ver, tener una camada de bulldog francés no es nada barato. No es nada barato, el proceso es tedioso, tienes que dedicarle mucho tiempo, tienes además que comprar leche de fórmula, cambiar por etapas, pagar una cesárea, pagar exámenes previos. Es un proceso que tiene sus costos y al final tu perrita va a sufrir un desgaste también. Entonces, cuan mejor esté preparada, cuan mejor alimentada o nutrida esté, esto va a ayudarle a recuperar mucho más pronto su estabilidad y quedar como antes o inclusive mejor. Pero es importantísimo tomar en cuenta todo esto. Sí, también que no debería ser tan seguido sus partos, ¿no? Yo pienso que ellos con 3 partos en toda su vida es suficiente, porque el hecho mismo de que tengan que pasar por una cesárea ya es demasiado traumático para un perro, porque ellos en un día sufren mucho lo que nosotros podemos sufrir. Claro, hablando justamente en la relación de tiempo humano-perro, pues no es la misma, ellos pasan por ese trauma mucho más tiempo. Se recomienda que al menos sea pasando un celo, pero realmente debería ser más. Debería ser por lo menos un año, ¿puede ser? Sí, creo. Un año y medio. Y pues con eso, como tú decías,
3 partos en toda su vida y pues se puede retirar tranquila, tener una vejez sin problemas, ¿sí? Y estar bien cuidada y disfrutar del cariño que le dan sus dueños. Sí, eso. Más que nada ser responsables con estos animales, ya que, como dices, aparte de ser caros y aparte de que necesitan muchos cuidados, tenemos que ser conscientes de que sufren igual este tipo de procesos. Si a una mujer le duele, peor a ellos que no pueden hablar y no pueden decir qué exactamente les está doliendo, ¿no? Les podemos contar también más adelante la experiencia de criar ahora esta camada justamente de la que les estamos hablando, que fue igual una travesía tremenda. Pues sí, lo dejamos para un próximo episodio. Muchísimas gracias. Chao. Si tienes alguna pregunta adicional, déjala en los comentarios para resolverla. Y si quieres que hablemos de algún tema en específico, también déjalo en la caja de comentarios. Gracias por escuchar, es todo por hoy. Síguele dando mucho cariño a tu Frenchie y sigue enviando tus aportes para compartirlos en nuestras redes sociales.